Hay lugares en este planeta donde un pequeño error podría ser la última vez que salgas de tu casa. Para volver a casa, tienes que escalar un acantilado. Mientras que en otros lugares, comunidades enteras están atrapadas en medio del océano sin salida. Más allá, las personas continúan existiendo en medio del frío extremo, la contaminación o el aislamiento total del mundo exterior. Aquí, el peligro no es algo raro. Forma parte de la vida cotidiana. Y, sin embargo, las personas continúan adaptándose y sobreviviendo en lugares donde la vida no debería ser posible. Esto no se trata solo de hogares. Estos son los lugares más peligrosos para vivir en la Tierra. La leyenda de los Morph reales que se esconden en los vastos océanos del mar de Filipinas es una historia real sobre el pueblo de Baja. Aquí se encuentra una misteriosa aldea flotante donde los buzos expertos pueden contener la respiración durante 13 minutos y sumergirse a 70 metros de profundidad, lo que equivale a un edificio de 20 pisos, con solo una respiración. Se sumergen en las profundidades del océano sin tanques de oxígeno ni equipo de buceo profesional, utilizando ojos que ven claramente a cientos de metros bajo la superficie sin gafas. Muchas personas se rompen intencionadamente los tímpanos a una edad temprana para sumergirse en las profundidades del océano, a pesar de la contrapartida de sentirse mareadas por el mareo cada vez que bajan de sus embarcaciones. Viven una vida libre, sin calendarios ni fechas de nacimiento. Así que, si le preguntas a una persona de Baja California su edad, simplemente sonreirá y negará con la cabeza, ya que no sabe la cifra exacta. Cuando termina su viaje terrenal, finalmente son llevados a tierra para descansar en tumbas con forma de barcos de madera puntiagudos para comenzar un viaje perpetuo al más allá. La Torre Frying Pan se encuentra en Frying Pan Soles, considerada una de las aguas más peligrosas de Carolina del Norte debido a los bancos de arena poco profundos y las complejas corrientes responsables de cientos de naufragios históricos. Después de más de medio siglo en condiciones de agua salada, la estructura de acero muestra una fuerte corrosión con barandillas sueltas y cubiertas perforadas donde un solo paso en falso por la noche puede provocar una caída de decenas de pies a las agitadas aguas del Atlántico. El acceso. Desde un barco no implica una escalera fija, sino un sistema de elevación con un asiento giratorio que eleva a los visitantes a varias docenas de pies en el aire en medio de fuertes vientos costeros. La torre se asemeja a una plataforma petrolífera marina sostenida por 4 enormes patas de acero perforadas a unos 300 pies en el lecho marino arenoso para resistir huracanes. Una plataforma para helicópteros de aproximadamente 5.900 pies cuadrados también funciona como superficie de recolección de agua de lluvia, canalizando el agua a grandes tanques de almacenamiento debajo.
Los visitantes firman exenciones de responsabilidad y a menudo ayudan con tareas de mantenimiento como la eliminación de óxido y la soldadura, mientras las cámaras submarinas transmiten en vivo continuamente tiburones y vida marina nadando alrededor de los pilares de acero. Itokortomit es el asentamiento más aislado de Groenlandia y se encuentra entre las comunidades habitadas de forma permanente más remotas de la Tierra. Ubicado junto a Scoresby Sound, el sistema de fiordos más grande y profundo del mundo con ramificaciones laberínticas. Pequeñas casas de madera pintadas de rojo, azul y amarillo se alzan contra un paisaje dominado por campos de hielo blanco y escarpadas montañas de roca negra. La población sigue siendo inferior a 350 habitantes, mientras que el número de perros de trineo es comparable o incluso mayor, ya que los trineos tirados por perros siguen siendo esenciales durante el largo invierno ártico. Durante unos 9 meses al año, las aguas circundantes se congelan por completo, cortando las rutas de suministro marítimo y haciendo que el acceso en helicóptero dependa por completo de las condiciones meteorológicas extremas. El deshielo provocado por el clima ha aumentado las incursiones de osos polares en el asentamiento, registrándose algunos años más de 20 encuentros directos en pocos meses. Esto ha llevado a una norma informal de no cerrar nunca las puertas para que los residentes puedan buscar refugio de inmediato. Durante las tormentas de invierno, las emergencias médicas graves deben esperar a los helicópteros de Islandia o Nuuk. Y cuando los vuelos se cancelan, el acceso a cuidados avanzados es prácticamente imposible. Gambi es uno de los asentamientos de África Occidental más expuestos al riesgo de desastres naturales, ya que decenas de miles de residentes viven completamente en la superficie del lago Nokwi. Miles de casas de bambú y madera se alzan sobre pilotes de madera clavados varios metros en el lecho fangoso del lago, formando una densa red urbana flotante sin cimientos permanentes en el suelo. Cuando el aumento del nivel del mar empuja el agua salada hacia el lago y altera la salinidad, las poblaciones de peces disminuyen y los pilotes de madera empapados durante mucho tiempo pueden perder estabilidad durante las grandes tormentas. Sin un sistema centralizado de tratamiento de residuos, los residuos domésticos y las aguas residuales fluyen directamente al agua, lo que aumenta la probabilidad de enfermedades intestinales y cólera en una población densamente poblada. Las carreteras son prácticamente inexistentes y los niños aprenden a remar en estrechas canoas a una edad temprana porque los barcos son el único medio de llegar a sus hogares, escuelas y al mercado flotante central. Alberga aproximadamente entre 20.000 y 30.000 habitantes que viven completamente sobre el agua y cuyo comercio está gestionado en gran medida por mujeres de Tofino que comercian desde embarcaciones de madera pintadas de colores brillantes. Gambi sigue siendo la aldea sobre pilotes más grande y mejor conservada del continente africano. Agborg Bloshi suele figurar entre los lugares más contaminados de la Tierra,
y funciona como un importante centro de procesamiento a gran escala de residuos electrónicos de las naciones industrializadas. Millones de toneladas de ordenadores, teléfonos y otros dispositivos desechados llegan cada año, lo que forma una vasta economía informal de reciclaje que depende del trabajo manual. La quema continua de cables recubiertos de plástico para extraer el cobre libera ceniza negra densa que contiene dioxinas, furanos y otros compuestos peligrosos en el aire y el suelo. Los trabajadores, muchos de ellos adolescentes o niños, a menudo trabajan sin equipo de protección entre vidrios rotos, metales afilados y baterías con fugas, enfrentándose a lesiones constantes y a una exposición prolongada al plomo. Las concentraciones elevadas de metales pesados en el suelo y el agua aumentan los riesgos de enfermedades respiratorias, daños neurológicos e insuficiencia renal entre los residentes de los alrededores. En los márgenes del sitio, las iniciativas locales intentan reutilizar componentes electrónicos para crear nuevos dispositivos, mientras que el reciclaje informal sigue siendo una fuente principal de ingresos de supervivencia para miles de trabajadores migrantes en Ghana. Santa Cruz de Lote se considera uno de los asentamientos más vulnerables a la desaparición permanente por el aumento del nivel del mar, con una elevación promedio apenas por encima del nivel del mar y sin un sistema de malecón protector. La isla fue construida gradualmente en el siglo XIX por pescadores que utilizaron piedras, coral roto y desechos domésticos para crear una base artificial sobre el mar Caribe. Cubre solo alrededor de 0.00500005 millas cuadradas. Sus callejones estrechos permiten el movimiento solo a pie, mientras que las pequeñas embarcaciones sirven para pescar y acceder a tierra firme. La densidad de población es aproximadamente 4 veces mayor que la de Manhattan. Sin embargo, no hay un médico permanente y cada emergencia requiere al menos un viaje en barco de 1 hora, lo que convierte los problemas médicos menores en situaciones potencialmente mortales. La alta concentración de residentes intensifica la presión de los desechos y las aguas residuales, lo que crea riesgos ecológicos y de salud pública constantes. Todo el agua dulce y los suministros de alimentos esenciales dependen por completo de los barcos de reparto. Por lo tanto, una tormenta que bloquee el transporte durante varios días puede desencadenar inmediatamente una crisis de supervivencia. Mad Marta se encuentra en el borde del desierto del Sáhara, una región conocida por la extrema escasez de agua y las condiciones ambientales a menudo descritas como casi inhabitables. El asentamiento tradicional está construido completamente bajo tierra. Por lo tanto, desde la distancia o al caminar por la superficie del desierto, casi no hay señales visibles de una aldea. Las casas se crean cavando un pozo circular de unos 16 a 33 pies de profundidad que sirve como patio y patio de luces.
Luego, se excavan cámaras horizontales en las paredes del pozo para salas de estar, cocinas y espacios de almacenamiento. Debido a que estas aberturas están dispersas por el terreno, un visitante desconocido puede caer fácilmente en uno de los pozos ocultos sin un guía local. Las lluvias repentinas del desierto suponen la mayor amenaza estructural, ya que el agua puede inundar los pozos y erosionar rápidamente las paredes de arcilla, como se demostró durante la histórica inundación de 1967. Aunque se han construido viviendas modernas con servicios públicos sobre el suelo, muchas familias bereberes permanecen en sus ancestrales viviendas en cuevas, soportando fuertes contrastes de temperatura entre los frescos interiores subterráneos y la superficie del desierto intensamente calurosa, lo que puede provocar estrés por calor y deshidratación. Comic es una pequeña aldea ubicada en el Valle Speedy y a menudo se la cita como la aldea más alta del mundo conectada por una carretera asfaltada. El asentamiento se encuentra a una altitud de unos 4.650 metros sobre el nivel del mar, extendiéndose suavemente por una ladera empinada y dominando un valle profundo donde las carreteras sinuosas se aferran firmemente a las escarpadas paredes rocosas. A esta altitud, la sensación de espacio abierto se vuelve más pronunciada y el cielo se siente inusualmente cerca, lo que crea una fuerte sensación de aislamiento del mundo de abajo. Una característica destacable de Comic es que los fósiles marinos, como los amonites, se pueden encontrar fácilmente incrustados en las rocas de las laderas circundantes. Estos restos indican que, hace millones de años, esta sección del Himalaya fue en su día el lecho del antiguo océano Tethys. Mientras que la cercana aldea de Jiquim ostenta el récord de la oficina de correos más alta, Comic está considerada como la aldea más alta a la que se puede acceder por una carretera asfaltada estándar, donde la vida cotidiana sigue las tradiciones culturales tibetanas estrechamente vinculadas al antiguo monasterio que domina el valle. La isla de Migingo es una de las entidades geográficas más pequeñas que desencadenan una tensión territorial directa entre Kenia y Uganda. Con una superficie de unos 2.000 metros cuadrados, la isla está repleta de chozas metálicas, bares, farmacias y barrios de pescadores, lo que casi no deja espacio abierto. La concentración de estructuras elimina los árboles y la vegetación, y el movimiento se produce a través de estrechos pasillos oscuros que apenas dan cabida a una sola persona. Más de 500 residentes ocupan alrededor de medio acre, lo que da lugar a malas condiciones de saneamiento y a elevados riesgos de transmisión de enfermedades debido a la ausencia de sistemas de tratamiento de residuos. Los tejados de metal comprimido contrastan marcadamente con la vasta y tranquila extensión de agua dulce del lago Victoria que rodea la roca. La presencia de pesquerías de perca del Nilo de alto valor atrae flujo de caja y mano de obra, al mismo tiempo que convierte a Mingo en un foco de ataques armados y robos en el lago.
¿Te atreverías a pararte debajo de cadáveres que gotean y cuelgan de escarpados acantilados en medio de los brumosos valles de Filipinas? Este es uno de los cementerios más inquietantes de la Tierra, con una escalofriante tradición funeraria que ha perdurado durante más de 2000 años. La historia comienza con los ancianos tallando sus propios ataúdes en árboles huecos. Y cuando la muerte llama, el cadáver es apoyado en una silla de madera con los ojos sin vida mirando hacia la puerta. Aún más aterrador, estos recipientes miden menos de 3 pies de largo, lo que obliga a que los huesos del difunto se rompan en posición fetal para que quepan dentro de la estrecha madera. Mientras el ataúd es izado en el aire, los que están abajo se apresuran desesperadamente a ser salpicados por los fluidos de los muertos para apoderarse de sus últimos restos de talento y suerte. A pesar de estar sujetos a la roca únicamente con toscas púas de madera y cuerdas, estos ataúdes se han aferrado desafiantes durante cientos de años, soportando docenas de enormes tifones cada temporada. Dariaboyi es una de las aldeas antiguas más singulares y aisladas de China, que existe como un raro reducto de supervivencia humana en las profundidades del duro desierto de Taklamakan. La aldea está rodeada de árboles Euphratica milenarios, una especie capaz de resistir la sequía de forma extrema y que se vuelve de un dorado brillante en otoño, creando un paisaje que parece casi irreal. Toda la vida en Daraboy depende de los cursos inferiores del río Curaya, donde el agua que fluye desaparece en la arena y deja tras de sí reservas subterráneas que sustentan tanto a las personas como a los bosques antiguos. Para soportar las tormentas de arena y los cambios extremos de temperatura durante el día, los residentes construyen casas completamente con materiales locales, utilizando armazones de poplar y muros de sauce recubiertos de barro como ejemplo de adaptación medioambiental extrema. Un símbolo de coexistencia con el desierto es el pan de cocoa horneado enterrando la masa directamente en la arena caliente bajo capas de ceniza de leña del desierto. Cada mañana, el pueblo Carrier se reúne alrededor del fuego con té caliente con leche salada, preservando un estilo de vida que valora la suficiencia espiritual por encima de la riqueza material. El campamento Langu Mas se describe como el lugar más solitario de China. Ubicado en el centro de una zona deshabitada a cientos de millas de la ciudad más cercana y completamente separado de la infraestructura poblada. La ausencia de vegetación o vida visible distorsiona la percepción del tiempo y la escala, haciendo que el paisaje se asemeje a una tierra prehistórica o a una futura colonia en Marte en lugar de a una meseta moderna. El campamento se encuentra dentro del campo de formación terrestre Yadang más grande y concentrado de China,
donde miles de pilares de arcilla tallados por el viento se elevan como formaciones erosionadas afiladas. La superficie del desierto está dominada por tonos marrones y rojo oscuro continuos sin una cubierta verde visible que refuerce el entorno árido y expuesto. Toda la base sigue un lenguaje de diseño aeroespacial con unidades de cápsulas blancas plateadas limitadas a aproximadamente 60 a 70 módulos para dormir para preservar el aislamiento controlado. Los visitantes llevan puestas cámaras espaciales simuladas, salen por una cámara de tipo esclusa de aire y llevan a cabo misiones escenificadas, como muestreo de suelo o búsquedas de fuentes de agua en el terreno del patio del Barón. La aldea de Yongdong es el único lugar de China donde una comunidad entera sigue viviendo todo el año dentro de una cueva natural, en gran medida aislada del mundo exterior. La cueva es inimaginablemente grande, lo suficientemente grande como para contener casi 20 hogares, corrales de ganado e incluso una cancha de baloncesto, que cubre un área comparable a unos 4 campos de fútbol reglamentarios juntos. En el interior de la cueva funcionó una escuela primaria que educó a generaciones de niños hasta que se cerró en 2011 después de que las autoridades declararan que China no era una sociedad de habitantes de cuevas. La vida cotidiana parece surrealista, ya que los televisores de pantalla plana, las lavadoras y las antenas parabólicas se encuentran junto a frágiles paredes de bambú, rodeados de vacas y cerdos que deambulan libremente bajo la tenue luz de la cueva. La aldea sobrevive recogiendo pacientemente el agua que gotea de las grietas del techo de la cueva en tanques de cemento. Y durante la estación seca, el agua se vuelve más valiosa que el oro. Khyber ostenta el indeseado título de mayor barrio marginal urbano de África y es uno de los mayores del mundo en cuanto a densidad de población en un área diminuta. Desde arriba, este lugar parece una gigantesca cicatriz marrón rojiza tejida con miles de millones de láminas de metal oxidadas apiladas unas sobre otras, que se extiende hasta donde alcanza la vista. Los tejados están tan apretados que no dejan huecos visibles, creando un mar de hierro oxidado que cubre todo el estrecho espacio habitable. La ironía de la creación alcanza su punto máximo cuando, a solo una delgada pared de distancia, se encuentra el exuberante campo de golf real de la élite, creando la frontera más escarpada entre ricos y pobres del mundo. La vida aquí es tan dura que las mínimas necesidades sanitarias se convierten en un lujo, lo que obliga a los residentes a utilizar bolsas de plástico para satisfacer sus necesidades personales. Estas bolsas llenas de residuos se arrojan a los tejados,
creando el inquietante fenómeno de los inodoros voladores junto a los canales negros que serpentean a través de cada pared de barro. Sanmangya, en la provincia de Henan, alberga la mayor concentración de Dao Yuan de la Tierra, con más de 10.000 viviendas con patio hundidas que forman un vasto asentamiento subterráneo bajo un espeso suelo sin pulir. Desde el nivel del suelo, el paisaje parece una tierra de cultivo plana y copas de árboles dispersas sin tejados visibles ni estructuras de aldea hasta que uno se para directamente en el borde de un pozo. Cada vivienda está excavada a una profundidad aproximada de 20 a 23 pies, creando patios cuadrados o rectangulares cuyas paredes y cuevas vivientes están talladas directamente en la arcilla marrón amarillenta. Los túneles de acceso o las escaleras de suave pendiente se curvan hacia abajo para limitar la intrusión directa del viento en los espacios habitables subterráneos. Por lo general, en el centro de cada patio crece un peral o un manzano, que se eleva por encima del borde para proporcionar sombra, frutos y un marcador de superficie natural, evitando caídas accidentales por la noche. Esta tradición de viviendas se remonta a más de 4.000 años, a la Edad de Bronce, y se considera un fósil viviente de la cultura temprana de las cuevas que continúa funcionando como arquitectura residencial en la actualidad. Elevándose como una pirámide blanca del vacío, el monasterio Qi es una magnífica intersección de fe humana inquebrantable y la belleza agreste del majestuoso Himalaya. Encaramada a una altitud de más de 13.400 pies, esta estructura se alza aislada como una isla en un desierto frío con un diseño único similar a una fortaleza construida para resistir invasiones históricas. Al entrar, los visitantes se pierden en un laberinto místico de pasillos estrechos y habitaciones oscuras que albergan un tesoro artístico milenario de murales antiguos y exquisitos agradecimientos. Este sitio no solo conserva raros manuscritos escritos a mano, sino que también sirve como el corazón espiritual más vital para la secta Gelugpa en el Valle Veloz. En medio del profundo silencio, cientos de monjes continúan manteniendo un estilo de vida estético, convirtiendo este lugar en un símbolo eterno de erudición y devoción dentro de las tierras altas azotadas por el viento. La ciudad de piedra de Boshan es una rara fortaleza de piedra donde toda una antigua aldea Nax está tallada directamente en un enorme bloque de magma en lugar de construirse en terreno llano. Su característica más inusual es una filosofía de adaptación a la naturaleza, ya que las casas siguen la altura natural de la roca con muros, pilares, camas, estufas e incluso bañeras formadas a partir de piedra maciza en el lugar.
Con 3 lados protegidos por acantilados escarpados y el lado restante respaldado por una alta montaña, la aldea fue en su día casi inexpugnable. E incluso hoy en día, la única forma de transportar mercancías hacia el interior es mediante mano de obra humana y caravanas de mulas. Alrededor de la masa de piedra hay campos en terrazas que canalizan el agua de los manantiales de montaña, creando un marcado contraste entre la rígida roca gris y las capas estacionales de agricultura verde. A diferencia de la antigua ciudad comercializada de Lijiang, la comunidad Naxi aquí continúa con un estilo de vida en gran medida intacto y todavía utiliza la escritura pictográfica Dongbao en las prácticas y rituales diarios. Las mujeres de la aldea visten ropas tradicionales marcadas con patrones de 7 estrellas en la espalda, estrechamente vinculadas a un antiguo sistema espiritual que sigue practicándose activamente. Blitteker es un monasterio islámico sufí del siglo XVI establecido alrededor del año 1520 en la aldea de Blaj, cerca de Mostar, Bosnia y Herzegovina. El complejo se encuentra junto a Vlorë, uno de los manantiales de agua más potentes de Europa, que alcanza descargas máximas de unos 43.000 L por segundo. Este manantial forma una profunda poza de color turquesa frente al monasterio, que mantiene las temperaturas frías durante todo el año, al tiempo que alimenta el caudaloso río. La estructura está situada directamente debajo de un acantilado vertical que se eleva unos 200 metros, lo que crea un entorno protegido de forma natural contra la caída de rocas y la exposición a la intemperie. Un balcón de madera se extiende por encima del agua que fluye, y los residentes locales tradicionalmente arrojan cestas de bebidas al río para que se refresquen de forma natural. A pesar de su estructura de madera y sus paredes enlucidas, el monasterio ha resistido repetidas inundaciones y deslizamientos de rocas durante casi 5 siglos desde su construcción. La Academia Budista Lunar es la academia budista más grande del mundo. En su día, albergó a más de 40.000 monjes, monjas y practicantes laicos que vivían y estudiaban juntos en un estrecho valle a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. Esta escala supera a todas las demás instituciones budistas del mundo en términos de población y la convierte en uno de los centros de educación religiosa más altos y geográficamente aislados.
Su característica más distintiva es el denso grupo de miles de pequeñas cabañas de madera roja que se elevan desde el suelo del valle hasta las laderas, formando una red residencial concentrada contra el cielo de la meseta y los picos nevados. A pocos kilómetros de distancia se encuentra el lugar de enterramiento celestial de Dushan, donde se realiza la ofrenda ritual de restos humanos a los buitres como un acto final de generosidad en la tradición tibetana. Entre 2016 y 2017, las reestructuraciones a gran escala y las demoliciones para prevenir incendios redujeron la densidad de viviendas e introdujeron un estricto control administrativo. Ahora hay varios puestos de control de seguridad a lo largo de la única carretera que conduce al valle y los visitantes extranjeros tienen completamente prohibido el acceso a la zona de la academia. Shibam tiene el récord de ser la ciudad más antigua que sobrevive de torres de ladrillos de barro. Sin embargo, también se encuentra entre las estructuras urbanas más frágiles desde el punto de vista medioambiental. En lugar de expandirse hacia afuera, sus constructores desarrollaron verticalmente para maximizar el terreno protegido dentro de las murallas defensivas, creando un denso grupo de casas-torre en el paisaje desértico. Muchos edificios se elevan entre 5 y 11 pisos hasta alcanzar una altura aproximada de 100 pies. Están construidos completamente con ladrillos de barro sin coser que requieren un mantenimiento constante para evitar la erosión durante las fuertes lluvias. Los niveles superiores están recubiertos de cal blanca para reflejar el calor y reducir la penetración del agua, mientras que las plantas bajas permanecen selladas sin ventanas como medida defensiva contra los ataques. El espacio interior sigue una jerarquía vertical con el ganado y el almacenamiento en la base, las habitaciones familiares en el medio y las salas de recepción ubicadas en los niveles más altos para capturar el frío. Sí. El conflicto armado en curso en el país coloca a Shim bajo las advertencias de viaje de mayor nivel, lo que hace que este sitio del patrimonio arquitectónico terrestre sea al mismo tiempo culturalmente significativo y extremadamente vulnerable. La tienda del acantilado Xinyu-Hai en el condado de Pingyang, Hunan, China, es una pequeña tienda fijada directamente en un acantilado vertical rojo de Danjia que parece una cabaña de madera con forma de caja suspendida en el aire. En lugar de una atracción independiente, funciona como una parada de descanso estratégica ubicada a lo largo de una ruta de escalada de alto riesgo vía ferata. Los miembros del personal son escaladores entrenados que deben descender y atravesar escaleras de hierro expuestas cada día para llegar a su lugar de trabajo, viviendo y trabajando en un espacio de tan solo 21 pies cuadrados.
Todas las transacciones se realizan sin tocar el suelo, ya que tanto el vendedor como el escalador permanecen suspendidos por cables de seguridad en la pared del acantilado. Los escaladores deben sujetar la cuerda de seguridad con una mano mientras reciben los artículos y realizan el pago con la otra bajo fuertes vientos y una exposición extrema. Todos los suministros se transportan manualmente mediante esfuerzo humano. Sin embargo, el agua embotellada se vende a un precio estándar de unos 30 centavos de dólar por botella. Su objetivo es ayudar a los escaladores exhaustos a continuar su ascenso en lugar de generar ganancias. El templo de las torres de la montaña Tillon es alabado como la montaña inmortal número 1 de la región de Chinchu. Un título que refleja su estatus inigualable tanto en el paisaje como en la espiritualidad taoísta. En la cima conocida como Pico Dorado, el Gin Hall pesa varias toneladas, pero toca la montaña en un área de tan solo 65 pies cuadrados con 3 lados que se abren directamente a un abismo sin fondo. Sorprendentemente, los constructores de la dinastía Ming no utilizaron cemento ni agentes aglutinantes. En cambio, se talla profundamente en la roca de cuarzo y se apilan losas de piedra mediante técnicas precisas de mortaja y ranura. Esta estructura de unión flexible permite un movimiento microscópico que disipa la energía de los terremotos y los vientos violentos, lo que permite que el templo permanezca en pie durante más de 500 años. Situado en el punto más alto de la región, el templo funciona como un pararrayos natural y ha resistido innumerables impactos directos sin quemarse ni derrumbarse. Una supervivencia que desafía las teorías de riesgo convencionales. Cuando densas nubes envuelven la cordillera Chinling, las laderas más bajas desaparecen de la vista, dejando Golden Peak aislado como una pequeña isla de piedra en un mar de nubes blancas, creando la poderosa ilusión de un palacio flotando en el cielo. Atulir es un pueblo encaramado en lo alto de un acantilado al que ha llegado la señal 5G. Pero el camino a casa sigue siendo una subida vertical de 2.500 escalones de acero solo aptos para escaladores de verdad. En lugar de ser plano, el sendero discurre casi paralelo a la pared del acantilado en ángulos de entre 70 y 90 grados, pareciendo un muro de acero vertical hacia el cielo. Antes de que se completara el puente de escalera de acero de 6.000 barras, los aldeanos arriesgaban sus vidas en escaleras de madera deterioradas y necesitaban más de 3 horas para descender. Todo el acero se subía manualmente utilizando poleas básicas sin suelo estable, lo que convirtió este proyecto en una hazaña de fuerza de voluntad y trabajo humano.
sin descansos y solo con barandillas estrechas. Este es considerado uno de los senderos más peligrosos del mundo, donde una mirada hacia abajo revela el abismo debajo de tus almas. El puente de acero también se ha convertido en un estudio de transmisión en vivo en el cielo donde los streamers étnicos se graban a sí mismos vendiendo productos agrícolas mientras trepan en el aire. El templo Xianglu en Yak, ciudad de Yulin, provincia de Shani, China, es uno de los diseños de templos más inusuales del país, moldeado directamente por el dramático terreno a lo largo del río Amarillo. El punto central del complejo es el pabellón Yin, un pequeño santuario encaramado en lo alto de un pilar de piedra natural de unos 20 metros de altura y un diámetro de poco más de 5 metros. Este pilar de piedra se alza completamente separado del acantilado, aislado en el aire con profundos desfiladeros y el caudaloso río Amarillo en 3 de sus lados, lo que hace que el santuario parezca suspendido entre el cielo y la tierra. Se construyó un estrecho puente de madera para unir la ladera principal de la montaña con el pilar, formando la única vía de acceso al santuario a través del espacio abierto. El nombre Xianglu deriva del parecido del pilar con un quemador de incienso gigante, que los residentes locales consideran un recipiente simbólico de incienso del cielo y la tierra que estabiliza el río que hay debajo. A diferencia de la mayoría de los templos colgantes construidos directamente contra los acantilados, el templo Xianglu sitúa su estructura principal sobre tierra firme, mientras que su espacio más sagrado está situado en una columna de piedra aislada en el aire, creando una configuración arquitectónica poco común en la historia religiosa china. Abuna Yamatagu está considerada la iglesia más peligrosa del mundo. Tallada completamente a mano en un pilar vertical de arenisca a una altura de más de 8.200 pies sobre el nivel del mar. Para llegar a su entrada, los visitantes deben escalar una pared de roca escarpada con las manos desnudas, sin cuerdas de seguridad ni equipo de protección de ningún tipo. La iglesia se encuentra aislada en lo alto de una torre de piedra natural a la que solo se puede acceder a través de estrechos puntos de apoyo, lo suficientemente anchos para los dedos de los pies, desgastados por más de 15 siglos de uso continuo. En el interior de la iglesia se conservan pesados e invaluables manuscritos antiguos escritos a mano sobre piel de cabra, lo que plantea preguntas sin respuesta sobre cómo se transportaron esos objetos a esta altura hace siglos. Junto a la entrada, pequeños nichos en el acantilado albergan los restos de monjes que sirvieron aquí durante generaciones, viviendo y muriendo en la propia roca, formando una presencia espiritual continua suspendida entre las nubes.
Linganada es ampliamente considerado como uno de los lugares habitados más hostiles de la Tierra debido a la privación crónica de oxígeno, los desechos no gestionados, la contaminación química y la violencia persistente. El asentamiento se encuentra debajo de la La Bella Durmiente Glaciers en los Andes, a una altura muy por encima de la línea natural de árboles, lo que deja el paisaje dominado por rocas, hielo y barro durante todo el año. El aire enrarecido expone a los recién llegados a afecciones pulmonares o de edema cerebral a gran altitud que pueden resultar mortales en cuestión de horas sin una aclimatación adecuada. Al mismo tiempo, el procesamiento artesanal del oro libera una cantidad significativa de mercurio en el aire y el suministro de agua, lo que crea riesgos de exposición a metales pesados a largo plazo para los residentes. En ausencia de sistemas policiales y judiciales estables, el comercio ilegal de oro y la violencia relacionada con la minería operan con una supervisión limitada. Los desechos domésticos y los escombros industriales se acumulan a lo largo de las laderas, mientras que las creencias locales restringen a las mujeres a trabajar en los vertederos periféricos de mineral, lo que refuerza un asentamiento donde la supervivencia y la extracción de recursos son inseparables del peligro extremo. El Ghost Palace Hotel se erige como una enorme tumba de piedra de la codicia, ostentando el récord como el megaproyecto más lujoso de la isla que ha estado abandonado eternamente durante más de 30 años. Este palacio valorado en cientos de millones de dólares tenía todos los detalles de mármol terminados en la década de 1990, pero el imperio del propietario se derrumbó por completo tras su orden a sangre fría de asesinar a un juez del Tribunal Supremo. Este sangriento crimen paralizó el proyecto, transformando al instante los grandes pasillos en un santuario para espíritus vengativos y un silencio que hiela hasta los huesos. En las oscuras mazmorras subterráneas, una gruesa capa de arena cubre misteriosamente el suelo, ocultando las horribles huellas de los trabajadores fallecidos que perecieron en la absurda carrera contra el tiempo. Serás testigo de cómo la jungla devora las estructuras de hormigón mientras enormes raíces se agarran a los balcones como garras y el musgo viscoso cubre los costosos suelos que se extienden a lo largo de miles de metros cuadrados sin sentir nunca la huella de un huésped. Los cazadores de fantasmas más valientes insisten en que al atardecer, el rítmico repiqueteo de los martillos todavía resuena en los suelos completamente negros, como si las sombras de los trabajadores siguieran esforzándose por una gran inauguración que nunca llegará realmente. La aldea de Shimsha es conocida como la aldea de los montañeros, de donde salieron algunos de los mejores escaladores de Pakistán, entre ellos Amina Beg, la primera mujer pakistaní en alcanzar la cima del monte Everest.
Las mujeres de Shimshal son famosas por su excepcional fuerza física y participan activamente en expediciones a gran altitud como escaladoras y guías profesionales. El paisaje refleja un duro desierto frío de gran altitud, desolado y azotado por el viento, que contrasta marcadamente con el Bajo Ansar, mientras que enormes glaciares como Yazhil descienden cerca del pueblo. La única carretera para vehículos todoterreno que lleva a Shimshal se terminó de construir en 2003, después de 18 años en los que los pueblos tallaban acantilados a mano con palancas y explosivos, lo que puso fin a siglos de una peligrosa caminata de 3 días hasta el mundo exterior. En lo más profundo del valle, un enorme glaciar bloquea el acceso, lo que obliga a los viajeros a cruzar a pie su fracturada superficie helada. A pesar del aislamiento extremo, Shimshal logra una alta autosuficiencia energética gracias a los paneles solares generalizados que alimentan tanto a los hogares como a los remotos campamentos de arenques de alta montaña. Longyearbyen está identificado como uno de los asentamientos árticos que se está calentando más rápido, con aumentos de temperatura varias veces superiores a la media mundial, lo que desestabiliza el permafrost y provoca deslizamientos de tierra y avalanchas en zonas que antes se consideraban seguras. A medida que el suelo congelado que permaneció intacto durante miles de años comienza a descongelarse, la infraestructura requiere refuerzos o reubicación para evitar hundimientos y colapsos estructurales. El archipiélago de Svalbard alberga aproximadamente 3.000 osos polares, en comparación con los 2.400 residentes. Por eso, cualquiera que salga de los límites de la ciudad debe llevar un rifle de alto calibre y saber cómo manejarlo para defenderse. En la región no crecen árboles autóctonos y el terreno está formado principalmente por rocas expuestas, hielo, musgo, licántropos y vegetación baja. Según el Tratado de Svalbard, los ciudadanos de cualquier país pueden residir y trabajar sin visado si demuestran independencia financiera y vivienda. El asentamiento experimenta simultáneamente 4 meses de noche polar y 4 meses de luz diurna continua cada año. El misterio del pollo gigante de la jungla de Indonesia es en realidad un enorme monstruo de hormigón con la forma más incomprendida del sudeste asiático. Cualquiera que lo mire desde lejos juraría que es una gallina gigante anidando, aunque en realidad fue diseñada como una paloma blanca con una corona sagrada. Esta gran estructura de casi 30 metros de altura nació del misterioso sueño de un hombre que lo llevó a gastar los ahorros de toda su vida para construir un santuario para todas las religiones.
Sin embargo, pocos adivinarían que bajo el cuerpo del ave se esconde un oscuro y frío laberinto de túneles que sirvió como centro de rehabilitación y asilo para enfermos mentales durante la década de 1990. Tras explorar las ruinas, los visitantes pueden dirigirse a la cola del ave para disfrutar de la brisa del bosque mientras muerden la humeante yuca hervida servida directamente en el vientre de esta bestia gigante. La repentina fama de este edificio se convirtió en la salvación de los talleres de carpintería locales, ya que los maestros artesanos transformaban los restos de madera en exquisitas estatuas de palomas en miniatura para venderlas a las multitudes.